Hola, buen día. Hoy les voy a presentar este video acerca de los temas vistos en la materia de seminario de Derecho. Se va a dividir en dos unidades. La primera, la Constitución, y la segunda, los derechos humanos. Bueno, para empezar, vamos a comenzar definiendo qué es una Constitución. Una Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que establecen las bases de un Estado. Es un documento jurídico que rige la vida del país. La cronología de nuestra Constitución mexicana inicia en 1812, cuando se creó la Constitución de Cádiz. Le sigue en 1814 la Constitución de Apatzingán, 1824 con la Constitución Federal. En 1836 se crea las leyes constitucionales o siete leyes. 1843 la Acta de Reforma. En 1857 las leyes de reforma y en 1917 que es la Constitución política vigente. Los tipos de constitución se dividen en cuatro parámetros, que es la formal, en donde vienen las escritas, es decir, un documento único, y las no escritas, que se basan en las costumbres. La segunda es el jurídico, donde están las clasificadas, es decir, un solo texto, y las dispersas, que son normas en múltiples documentos. Por su origen están las otorgadas, que se otorgan por concesión o por pacto. Las impuestas, que es sin consentimiento directo, y las pactadas, que son las acordadas o consensuadas entre el pueblo y el gobierno. Y el último son las por la forma de reformarse, que están las rígidas, que tienen una modificación complicada, y las flexibles, que tienen una modificación más sencilla. Nuestra Constitución actual en México se clasifica como escrita porque está plasmada en un documento único y específico, y es rígida porque su modificación requiere de un procedimiento especial. Nuestra Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917, cuenta con 136 artículos y 706 reformas hasta enero de 2022. La Constitución tiene tres partes. El primero es el preámbulo, donde se establecen los propósitos, principios y valores fundamentales que guían el documento constitucional. El segundo es la dogmática, que son los derechos fundamentales del hombre, limitaciones de la actividad del Estado. Y la orgánica, que es la organización del poder público y las facultades de sus órganos. Continuamos definiendo qué es la supremacía. La supremacía son ciertas leyes o normas que tienen un poder superior sobre otras. Y la legitimidad se fundamenta en la participación democrática y la adhesión de la sociedad a sus principios y valores. La nacionalidad se define como el vínculo jurídico que une a un individuo con un estado específico, otorgándole derechos y obligaciones vinculados a su pertenencia a esa comunidad política. La ciudadanía se define como el estatus social que otorga la Constitución política que se establece en el artículo 34. Un ciudadano es aquella persona que tiene los 18 años cumplidos, calidad formal de mexicano y tiene un modo honesto de vivir. El principio de la división de poderes es un principio fundamental que busca evitar el abuso de autoridad y proteger los derechos de las personas. Se divide en tres: el legislativo, que su función es aprobar las leyes y hacer que se cumplen; el ejecutivo, su función es aplicar las leyes y gobernar el país; y el judicial, su función es juzgar a los que incumplen las leyes. Pasamos a la unidad 2, donde vamos a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos se definen como los derechos inherentes a todos los seres humanos, corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos humanos cuentan con 5 características. Son universales, corresponden a todas las personas sin excepción. Interdependientes, es decir, todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Son indivisibles, no se puede fragmentar su respeto. Son inalienables, no se pueden vender ni transmitir de ninguna forma. Y son imprescriptibles, es decir, no se pierdan por el simple paso del tiempo. Existen los derechos humanos y los derechos fundamentales. La diferencia es que los derechos humanos son aquellos que poseen todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos y de participar de la naturaleza humana. Y los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos legalizados y positivados en las legislaciones estatales. Los derechos humanos se clasifican en dos partes. Con base en la naturaleza del bien protegido están los derechos civiles y políticos. Los civiles protegen la autonomía individual o colectiva, y los políticos son el derecho de la participación en la vida política. Y los derechos económicos, sociales y culturales garantizan condiciones dignas de vida. Y clasificación a partir de la persona titular de los derechos.
Los derechos individuales son los derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, y los derechos colectivos protegen derechos de comunidades particulares, asegurando igualdad y no discriminación. El derecho a la igualdad, que se establece en el artículo 1, establece el principio de igualdad y prohíbe la discriminación por diversos motivos. El derecho a la libertad personal se establece en el artículo 16, protege contra detenciones arbitrarias, garantizando el debido proceso legal y estableciendo las condiciones para la emisión de órdenes de aprehensión. El derecho a un juicio justo, que se establece en el artículo 17, asegura el derecho a un juicio imparcial con respeto a las garantías procesales, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Derecho a la libertad de expresión, en el artículo 6. Garantiza la libertad de expresar ideas de forma oral, escrita o a través de cualquier medio, reconociendo la importancia de la libertad de prensa. Derecho a la educación, en el artículo 3 y 31. Reconoce el derecho a la educación y establece las bases para un sistema educativo nacional, inclusivo y laico. Derecho a la salud, en el artículo 4. Reconoce el derecho a la protección de la salud, estableciendo las obligaciones del Estado para garantizar servicios médicos. Derecho al trabajo y a un salario digno, en el artículo 123. Establece derechos laborales como la jornada máxima de trabajo, salario justo y condiciones dignas en el ámbito laboral. El derecho a la participación política, del artículo 35 al 41, garantiza el derecho a votar y ser votado, estableciendo las bases para la participación ciudadana en la vida política del país. Bueno, esto ha sido todo de mi parte en el video de hoy. Espero que les haya agradado y quedado claro todos los temas. Gracias.